Cada año, y de hecho cada día, descubrimos nuevas cosas y avanzamos como civilización en todo, desde medicina y tecnología hasta cómo acomodar las cosas en una tienda para hacer que compres más. Siempre buscamos mejorar y perfeccionar los conocimientos que tenemos y usualmente al descubrir algo nuevo tendemos a burlarnos y reírnos de lo que antes se creía, como que antes se creía que fumar era bueno o que antes se creía que la tierra era plana. Y bueno, hoy en día aún hay gente que cree eso, pero entienden a lo que me refiero. Así que hoy les hablaré de los mitos más interesantes que se tenían en los años 50. Como ya había mencionado anteriormente, antes no se creía que fumar cigarros fuera algo malo para tu salud. Hoy en día hasta te ponen que vas a tener problemas de erección si fumas, pero antes no era así. Antes no te decían que fumar dañara nada. De hecho, habían incluso empresas de cigarros que decían que tenían pruebas científicas que demostraban que sus cigarros irritaban menos que los de la competencia, cuando realmente eran las mismas personas de los cigarros quienes sobornaban a laboratorios para que dieran estos datos falsos. ¿Te imaginas hoy en día qué pasaría si una empresa hiciera eso? Obviamente todas las empresas tratan de ocultar la basura que son, lo más posible, como Coca-Cola, que te vende azúcar que solo promueve la obesidad y la diabetes y te lo vende como si estuvieras uniendo a la familia y gracias a ella tu vida fuera mejor. Pero una cosa son los anuncios y otra cosa es sobornar a laboratorios para dar datos falsos. Si hoy la gente se indigna con cualquier cosa y arma hasta protestas por todo, imagínate si hoy pasara algo así. Unos años después también salieron científicos que demostraban que fumar sí era malo, solo que la gente creía tanto que fumar era bueno que no hacían caso a sus estudios. Después se empezaron a probar que estos estudios sí tenían la razón, pero durante mucho tiempo incluso habían doctores que te recetaban fumar. Imagínate a una mujer embarazada, la veían medio nerviosa por cómo iba a salir su hijo y le decían, pues mira, te voy a recetar unas cajetillas de cigarros para que estés más tranquila. Y todos como si nada, pero créeme que en ese entonces tenías mucha suerte si te recetaban fumar, porque podía que te dijeran que necesitaras una lobotomía. Seguro no sabes lo que esto significa porque hoy ni de broma dejarías que te hicieran una, y obviamente ya no se hace ninguna, pero prepárate para asustarte. La lobotomía consistía en hacer 2 agujeros en tu cráneo con una especie de taladro, donde después metían 2 clavos grandes y movían esos clavos en tu lóbulo frontal con la esperanza de así quitar enfermedades como depresión o esquizofrenia. De verdad, había gente que dejaba que le hicieran eso. Incluso el neurólogo portugués António Egas Moniz le dieron el premio Nobel por haber inventado la lobotomía. Le dieron un premio Nobel por inventar un método en el que te taladran el cráneo y te meten picos de metal al cerebro para agitarte el lóbulo frontal. Pero aunque hoy suena muy absurdo, en ese entonces era el premio Nobel, o sea, todos estaban impresionados o celosos de no haber tenido la misma idea de la lobotomía. No duró mucho este tratamiento, ya que para el año 1960 habían muchos pacientes que quedaban con problemas después de tener su lobotomía, como cambios en la personalidad o bueno, quedaban medio pendejos. Y no era para menos, como ya dije, en esta época no había mucho que pudieras hacer si querías curarte. Las opciones eran pésimas, así que yo creo que una de las cosas que más podemos agradecer hoy en día es la medicina moderna que tenemos. Otra cosa que podían hacer los doctores en ese entonces era recetarte drogas adictivas y poderosas como gotas de cocaína para curar dolores o tratamientos de LSD. El Dr. Hoffman descubrió que los efectos de la droga LSD eran buenas para tratar ciertos problemas médicos. Durante un par de décadas se usó el LSD para tratar problemas como alcoholismo, por ejemplo, o hasta tratar a pacientes en manicomios que sufrían de cambios de personalidad o síntomas muy fuertes, que de hecho ya ni quiero pensar que era suficiente para que te mandaran a un manicomio en esta época. Seguro te mandaban ahí por cualquier cosa y todavía si te empezabas a volver loco por estar ahí o te ponías agresivo o nervioso te decían, pues tratamiento de LSD o lobotomía, ¿qué prefieres? Aunque bueno, no todo fue tan malo en esa época. También más o menos por estas fechas se descubrió la vacuna contra el polio, los neurólogos empezaron a estudiar más el comportamiento de las personas en vez de buscar tratamientos o curas super exageradas para tratar cosas comunes. Así como entonces empezaron a ver los primeros estudios o mensajes de conciencia sobre el cambio climático y cómo nosotros tenemos algo que ver con él. Pero quitando eso, prácticamente todo lo demás era horrible. Yo cada vez que escucho a alguien que dice que le gustaría haber nacido en otra época antigua, yo de verdad me sorprendo porque no hay una sola cosa que haya estado mejor en ese entonces. En los años 50, los profesores de tu escuela podían pegarte si querían y no se tenía prácticamente estudios sobre consecuencias o beneficios al educar a los niños de esa forma. Las mujeres no podían votar en mi país porque se consideraba que eran inferiores y que su voto solo iba a afectar las elecciones. La fabricación de juguetes tenían elementos radioactivos como
como uranio y no había leyes que regularan la producción masiva de esos productos dañinos para la salud. De hecho, no habían leyes que regularan prácticamente nada. Cualquier cosa se podía hacer en ese entonces. La seguridad era un mito. En ese entonces los cinturones de seguridad que hoy salvan miles de vidas al año, en ese entonces era común no usarlos, así como no tener ningún tipo de garantía de seguridad al vender ningún producto prácticamente. Hoy hasta comprar un celular te protege y te garantiza que no te va a pasar nada. Y si por alguna razón te llega a lastimar o te hace algo, entonces la empresa responsable responde y se hace responsable por esos daños. En ese entonces te mandaban a hacerte una lobotomía si te quejabas. En muchos estados y países aún se hacían ejecuciones públicas. En ese entonces la música se dividía entre música para negros y música para blancos. Si eras blanco no podías escuchar música para negros, que de hecho en ese entonces se consideraba agresiva o mala. Pero de ahí nació el blues, por ejemplo, que hoy muchísima música actual se deriva de él. Y lo mismo con el racismo, no solo en la música, sino que si eras negro e ibas a un restaurante podían simplemente decirte que no te iban a atender por tu color de piel. Imagínate lo que hoy pasaría si vas a un Starbucks y te dicen que no van a atenderte por tu color de piel. Bueno, ese día de hecho sería el más afortunado de tu vida, porque te estarías ganando la lotería con la demanda que ganarías si eso pasara. Así que bueno, cada vez que pienses en una época del pasado, piensa no solo en las bandas que estaban de moda en ese entonces, o cómo se vestía la gente, sino realmente cómo vivían en esa época, sin internet, sin acceso a buena educación e información, sin agua caliente o sistemas de drenaje eficientes. Y si después de pensar en todo eso, aún así quieres seguir viviendo en una época del pasado, pues bien por ti. Pero mientras ve todo lo que tienes hoy en día, que todas las personas más ricas y poderosas del mundo en el pasado hubieran soñado por tener, como algo tan simple como un celular, donde puedes comunicarte con cualquier ser humano del planeta Tierra en menos de un segundo, o internet, donde puedes ver cosas súper interesantes y que te gusten, como los videos de Wefere. Pero bueno, la pregunta de hoy la hace Sebastián Neisser y me dice que por qué los boomerangs regresan. La verdad, esta duda siempre la había tenido yo igual, y resulta que la respuesta es muy simple. La forma en la que están hechos estos boomerangs y por cómo se lanzan hacen que la resistencia del aire sea diferente en cada lado. Al empezar a girar, como hay una parte del boomerang que va en contra del aire y otra que va a favor del aire, entonces uno crea mayor resistencia o fricción al aire, por lo que se desplaza hacia el otro lado, mientras que el otro lado es más aerodinámico y hace que resbale más el aire. Este proceso se repite con cada vuelta, con lo que poco a poco empieza a girar y termina regresando de donde salió, porque da una trayectoria circular. No es tanto que vuelva a donde lo lanzaste, sino que si lo lanzas correctamente, este empieza a girar y así puedes darle con tanta fuerza como para que termine en el mismo lugar de donde lo lanzaste. Por cierto, si quieres seguir viendo estos videos, te recomiendo que te suscribas a este canal y me sigas en Instagram como WeferYT para saber cómo me veo y preguntarme lo que quieras. Nos vemos en el próximo video y saludos.